Bien, Nelson, continuamos esta conversación contigo. Una primera parte, recibimos de ti, nuestro público televidente recibe de ti un análisis preciso, contundente, muy de la exposición ante la Asamblea Nacional de nuestro presidente el pasado 27 de febrero. Te decía que pasáramos a otro tema que tiene un vínculo directo con todo lo que tiene que ver con el ejercicio del gobierno, que es la situación que hoy en día se está presentando, donde hace apenas unos días se ordenó una ampliación de los niveles de apertura en términos del horario de trabajo, por un lado, y segundo, también hemos visto, por otro lado, que han empezado a llegar las famosas vacunas que estábamos esperando, y esos son dos elementos que uno y otro, hay uno que podría preocupar un poco la complicación de la parte sanitaria, pero hay otro que podría traer un poco de tranquilidad. Así que uno, el de la vacuna, jamás signifique que con la vacuna vamos a dar rienda suelta a las cosas y a hacer un desorden como lamentablemente a veces estamos acostumbrados a hacer. ¿Cuál es tu opinión en ese sentido? ¿Cuáles son las expectativas con esta situación actual en el país? Voy a empezar leyendo un tweet que publiqué hace unos días a partir del discurso del presidente, precisamente Luis Abinader, y leo para los amables televidentes. Extracto del discurso, estoy leyendo un tweet. Extracto del discurso del presidente de la República, 2 puntos. Pero permítame en este punto decir algo alto y claro. Que en este tiempo hemos sentido la falta de solidaridad de los países más desarrollados, hasta el punto de que algunos de los compromisos de entrega de vacunas se han ido postergando en forma injusta. No pedimos que nos las regalen, solo que dejen a que los laboratorios cumplan con lo acordado. Exactamente. Ese segmento del discurso fue doloroso y fue literalmente una denuncia internacional, una denuncia del presidente de la República Dominicana ante el mundo, ante la necesidad, ante la imperiosa necesidad de que los países desarrollados permitan que los laboratorios cumplan con sus compromisos frente a naciones subdesarrolladas. Yo creo que ese segmento quiero resaltarlo para responder tu pregunta. Muy oportuno ese recordatorio, ese tuit tuyo. Eso es oro. Evidentemente, según el propio presidente de la República, han tenido acuerdos con los laboratorios, no hay que mencionarlos, sabemos cuáles son, además de que el presidente no los menciona, ni es necesario. Han tenido acuerdos con los laboratorios, acuerdos que vienen gestándose, negociándose desde meses atrás, y los laboratorios no han cumplido, pero no han cumplido porque los países desarrollados le han impuesto aparentemente, según podemos leer del discurso del presidente, le han impuesto que dejen esas vacunas en sus países, porque el país subdesarrollado, República Dominicana en este caso, u otro, no obstante haber tenido acuerdos firmados de adquisiciones, no han podido acuerdos y pagos importantes, no solamente acuerdos importantes, no han podido ser reconocidos, no han podido ser cumplidos por estos laboratorios. Y digo muy claramente, no pedimos que nos las regalen, pedimos que le permitan que esos laboratorios cumplan con estos acuerdos. Entonces, en ese contexto mundial es que está la República Dominicana. En ese contexto mundial es que está gestionándose la crisis de la pandemia en República Dominicana y el mundo, donde los grandes países, los países más desarrollados, porque sus compañías son las productoras de estos productos, logran mantener esta producción entre sus nacionales. Y esa situación, me alegra que el presidente lo haya dicho públicamente. Yo la sabía, yo conocía de esa situación, pero lo que lo haya dicho en el discurso
tiene una importancia extraordinaria. Y es en ese contexto, Alberto, es en ese contexto que está el equipo de la República Dominicana, presidido por la vicepresidenta, por el nuevo ministro de Salud y por todo el gobierno, gestionando la situación. Y no se escapa no es solo de República Dominicana, está en todo, ¿eh? O sea, es una situación muy tensa, muy compleja, que tenemos que entenderla los dominicanos. Y por eso es tan importante que nosotros, como dominicanos, sigamos con el distanciamiento social, sigamos respetando los horarios de toque de queda, sigamos usando las mascarillas y la protección. Es esencial para salir de la crisis y llevarnos. Que acudamos al proceso de vacunación, que acudamos a todo esto, de modo, señores, que salgamos con más rapidez de ella. En la medida que nuestro comportamiento social, lo quiero decir claro, que nuestro comportamiento social, personal y colectivo, sea de respeto, sea de deber ciudadano, en esa medida salimos más rápidamente. Y es el apoyo que cada dominicano tiene que hacer por su nación, por su prójimo, y por sí mismo. Entonces, dicho esto, quiero llevarte al aspecto, a la segunda parte de tu pregunta. No es posible. El Ministerio de Turismo está haciendo un extraordinario trabajo, y se nota. Pero no es posible, por favor, atención, no es posible que no es solamente responsabilidad de un turista, del ministerio, perdón. Es que si yo estoy en Inglaterra y quiero ir a Dominicana, pero mi país no me permite entrar si yo no duro 40 días de cuarentena, yo no voy a ir a Dominicana. O sea, exacto, es un tema mundial. Si yo vivo en Italia y yo quiero mis vacaciones en Sosúa, en Cabarete, en La Romana, en Santo Domingo, pero mi país, Italia, yo soy italiano, me dice, mira, sí está bien, tú puedes irte, pero cuando tú regreses tienes que durar tantos días aislado y tomar estas medidas. No es verdad que ese tipo de turistas van a venir. Entonces, tengamos nosotros la comprensión de que se trata de una economía mundial, internacional, profundamente interconectada, en medio de una pandemia mundial que nos acosa a todos. Nelson, ¿qué opinión te merece el reclamo de muchos sectores, principalmente de institución de tanto prestigio en el área educativa como es Educa, de que se retome de manera gradual o que vayamos a un proceso de educación presencial de nuevo? ¿Crees tú que estamos en condiciones de que logremos, así como lo dice Educa y otros sectores más, si no una transición total hacia lo presencial de nuevo, por lo menos un sistema mixto, donde en lugares donde todavía no se puede dar la parte presencial por una razón de que ahí la cosa es mucho más fuerte en materia de contagio, pero en otros lugares donde ellos prácticamente es muy bajo. ¿Cuál es tu opinión sobre eso? Yo creo que debemos ir entrando ya en ya debemos ir caminando hacia la presencialidad de la educación dominicana, pero sin festinarse, no debe ser festinada, sino mediante los protocolos aprobados, no solamente por educación, señores, y aquí hay que decirlo con claridad. En medio de una pandemia, la palabra final, en medio de una pandemia, de una crisis mundial como la que tenemos, la autorización final no la tiene el Ministerio de Educación, la tiene el Gabinete de Crisis, el Gabinete de Salud Pública de la República Dominicana. Hay que ser honesto, o sea, más que honesto, hay que ser institucional. No, la voz final es que es así. Sí. Entonces, hemos visto cómo el Ministerio de Educación ha publicado que ya ha construido consenso con los sectores de educación, y que la Asociación Dominicana de Profesores ha dicho que, en efecto, bueno, después de haber dicho que sí, pensaron que estaban en desacuerdo,
y vi las declaraciones del ministro Fulcar que en efecto decía que iban a que parte de los planes de vacunación era con los profesores para precisamente satisfacer ese legítimo temor de los profesores de asumir riesgos, porque claro, las declaraciones de ellos después del consenso en el ministerio y con todas las partes establecieron ese temor, y precisamente parte del plan de vacunación, según explicaron más en estos días, es trabajar con los profesores, sobre todo de escuelas públicas, porque los grandes perjudicados de la virtualidad no son los jóvenes, los niños de clase media. Sobre todo de clase media alta, ¿no? Eso tienen su educación, tienen como que asegurar. Tienen sus padres educados que pueden ayudarle. Los jóvenes y los niños de clase baja con mal acceso a internet, con padres que a lo mejor no pueden explicarle una clase, que es una realidad nacional lamentable, son los más perjudicados, y por eso debemos producir ese camino hacia la presencialidad que el sector privado está promoviendo. Nelson, en estos últimos ya 2 minutos que nos quedan, quisiera también oír de ti, un hombre que maneja mucho lo que es política internacional. ¿Se ha dado algún tipo de evento importante dentro de la pandemia que estamos viviendo en los 3 meses de gobierno del nuevo presidente norteamericano Joe Biden, que impacte a República Dominicana, que impacte, sea directamente, o crees que todavía no han ocurrido cosas importantes? Mira, algo que no se sabe, que yo estuve leyendo en la prensa internacional, y es que el presidente Biden está gestionando la relación con China. Déjame explicar. La relación con China, el presidente Trump la gestionaba con el ministro de Defensa y el ministro de Comercio. Una fórmula de te aprieto por la vía comercial y te aprieto por la vía de defensa. En uno de esos artículos profundos que leí el día pasado del Washington Post, creo que era, decía que el presidente Biden está gestionando la relación con China, con el ministro de Defensa y con el Departamento de Estado, es decir, la Cancillería, el Ministerio de Relaciones Exteriores, lo cual es positivo. Eso significa que se va a importantizar más el Departamento de Estado. Y eso significa para nuestro país, para tratar de responder tu pregunta, que todo lo que tiene que ver con América Latina, que tiene que ver con República Dominicana, que tiene que ver con fortalecer el soft power de los norteamericanos, el poder blando de los norteamericanos, que va con la diplomacia, con la cultura, que va con las ayudas de la USAID, que va con las ayudas y los programas de cooperación de USAID, y todos estos organismos internacionales vinculados al Departamento de Estado van a entrar en vigencia, van a entrar con mayor vigor en esta administración. Te respondo de esa forma, claro, porque veo una administración más cooperadora, más colaboradora con República Dominicana y América Latina. Bueno, Nelson, el tiempo se va volando contigo. Yo no voy a despedirte porque yo sé que... Volveré. No, tú no vuelves, tú estás con nosotros siempre, ya sea en el aire o sea fuera del aire, pero estás siempre con nosotros. Gracias, Nelson, por compartir tu tiempo en tu programa Sin Esquemas y con nuestro público televidente, y trayéndonos esas informaciones que, aparte de útiles y oportunas, lo principal es el sentido tan llano y tan claro en que tú le expresas a nuestro público televidente esas informaciones, porque a veces las informaciones llegan un poco muy técnicas, aunque tú no apartas lo técnico, pero aplicas lo técnico de una manera llana, de una manera fácil de entender, y eso es muy importante para lo que estamos buscando en nuestro objetivo en Sin Esquema. Gracias, Nelson, una vez más. Gracias a ustedes. Un abrazo a todos. Solamente en el mes de enero el país ha perdido 130,000 turistas de Canadá. Si bien el turismo es y seguirá siendo una columna vertebral fundamental en la economía dominicana, el sector, que es el sector que va a servir de locomotora
para el resto de los sectores, pues un sector que fue muy afectado durante el COVID y que hasta diciembre no había tomado el dinamismo que se está empezando a ver, es la construcción. Empecé el año con una expectativa de un crecimiento de un 4.5%, lo acabo de revisar al alza a 6.2%. Las remesas crecieron más de un 30%. ¿Qué tú nos puedes decir sobre lo que el presidente dijo desde el punto de vista, qué te llamó más la atención en ti, en lo que señaló? Porque aparte de una rendición de cuentas, hubieron elementos ahí de creación de confianza, de planes, de creación de expectativas. Se respira mucho más positivismo. Una parte proviene del discurso. Fue muy dura esta crisis, todavía va a ser duro, pero estamos en el camino correcto.